espíritu y la novia dice, aleluya. Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Es una señal de que pronto va a llover. Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Es una señal de que pronto va a llover. Y a llover, a llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Dios bendiga, hermanos amados. Buenas noches para cada uno de ustedes y bienvenidos a su discipulado virtual este día lunes 31 de mayo. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de entrar ahí a la comunidad de tu hogar. Esta noche, antes de empezar el tema, yo quisiera hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para pedirle al Señor que nos ayude y que de igual manera tú puedas recibir esta palabra con humildad de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que están del otro lado de la transmisión, Señor, y te pido que nos hables a nosotros, Señor, y nos permitas trasladar este mensaje, Señor, con la dulzura de tu Santo Espíritu y para la edificación de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta noche yo quisiera compartirles este tema al cual hemos puesto características de un impío. La semana pasada estuvimos hablando de las características de un justo. Vaya si no vimos un montón de características, pero siempre debemos ver la otra parte. En muchas ocasiones nosotros no podemos darnos cuenta ni marcar la diferencia entre alguien justo y de un impío. Pero hoy vamos a tener varios versículos que nos van a ubicar respecto a aquellos a los que Dios los considera como impíos y de los cuales nosotros no deberíamos tener compañerismo con ellos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 21-22, dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Volvemos una vez más. Dios tiene premios a los justos. Por eso dice Isaías 3:10, ve y dile al justo que le irá bien. Entonces aquí vuelve a recalcar, Dios me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Entonces, aquí tenemos que analizar respecto a esa palabra, impíamente. La palabra impíamente o impío viene del hebreo rasha, que quiere decir estar equivocado, violar, apartarse, cometer maldad, inquietar, cometer maldad y violador. Entonces, cuando la Biblia dice, yo no me he apartado impíamente, está diciendo, Señor, yo no me he apartado de ti por estar equivocado, por violar algo. No me he apartado de ti por cometer maldades. No me he apartado por violar alguna ley. Entonces, vamos a ver algunos principios bíblicos sobre la impiedad. ¿Qué es vivir impíamente? Para eso veamos el primer principio. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 35, dice la Biblia, después de esto Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, y al hacer esto obró impíamente. Usted sabe que Josafat, rey de Judá, hermano, ha sido uno de los reyes de los más prominentes en cuanto a obediencia, en cuanto a espiritualidad y humildad. La Biblia nos narra. Pero aquí lo vemos una vez más haciendo una alianza con alguien que no amaba a Dios. Acuérdense que, por ejemplo, anteriormente en el capítulo 18 nosotros vemos
que él hizo una alianza, ¿verdad? No, me parece que es de 2 Corintios, en el capítulo 16, perdón, capítulo 16, ¿verdad? No, 18, perdón, hermanos, perdón, es que me confundí aquí. Josafat hizo una alianza con el rey Acab, y por haber hecho esa alianza, Dios le dijo, tú haces alianza con los que no aman a Dios, con los que viven impíamente. Su padre, por ejemplo, había hecho alianza con los de Siria. Como que él no había entendido que hacer alianzas con aquellos que no amaban a Dios, según la Biblia, es actuar impíamente. Fíjese que él no era un malvado, él no era un personaje malo. Al contrario, él era un personaje temeroso de Dios, pero cometió un error. Tuvo alianzas con aquellos que no amaban a Dios. Y al tener alianzas con los que no aman a Dios, se empieza a actuar impíamente. Ese es el primer principio. Veamos el segundo principio. Salmo capítulo 106, versos 6 y 7 dice, nosotros hemos pecado como nuestros padres. Hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Otra vez. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Entonces yo aquí veo, por ejemplo, ¿qué es actuar impíamente? Una de ellas es que el actuar impíamente es no entender cuando Dios te está hablando, no entender cuando Dios a través de sus maravillas muestra su poder y muestra su amor y preferencia a su pueblo. Dice que él actuó impíamente, ¿verdad? Como los padres en Egipto que no entendieron las maravillas. Otra forma de actuar impíamente es, dice que no se acordaron. Cuando alguien olvida los beneficios, las bondades y las bendiciones de Dios, es como que estuviera actuando, no es como, sino actúa impíamente. Y lo último, dice, se rebelaron junto al mar. Entonces puedo hacer un resumen aquí. Actuar impíamente es no entender las maravillas de Dios, no acordarse del amor de Dios y rebelarse contra las cosas de Dios. Veamos el tercer principio. Daniel capítulo 12, verso 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Bueno, aquí vemos un proceso, ¿verdad? En el trato de Dios para con los hijos. Pero luego dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, ¿cuál es el principio de actuar impíamente? El que no tiene la capacidad de comprender lo que Dios le está hablando. El que no ha tenido la capacidad de comprender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos que hay que buscar a Dios de todo corazón. No comprenden que los roces o situaciones difíciles que se puedan llevar en el hogar, en la vida personal o en la iglesia, lo único que sirven es para perfeccionar o limar algunas astillas o asperezas que tenemos dentro de nosotros y que no es para que nos apartemos. No comprenden que Dios utiliza todo método para ayudarnos a nosotros a vivir con humildad. Actuar impíamente es no querer comprender la metodología divina para el trato en cada uno de sus hijos. Entremos entonces a las características de un impío. Tenemos que ver las características para que nosotros no caigamos en las actitudes de un impío. Porque la Biblia dice que Dios oye la oración del justo, pero al impío no le responde. Entonces a nosotros realmente, hermanos amados, nos debe importar mucho el vivir en justicia y apartarnos de toda forma y clase de impiedad. Veamos entonces la primera característica de un impío. En el Salmo capítulo 7, versos 14 y 15 dice la Escritura: He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Híjole. Entonces dice aquí que el impío al final lo que da a luz es un engaño, pero el engañador no nace como engañador, sino que primero es fecundado, porque dice concibió maldad.
es fecundado por toda clase de maldad y se preña, ¿verdad? Empieza a gestar iniquidad, actitudes desfavorables en cuanto a lo que se considera templo del Dios viviente, dando como resultado el convertirse en un engañador. Un impío es un engañador. Lo más terrible es que el impío, en su manera de ir engañando, va cavando pozos. A veces se cree que el malvado, el impío, el astuto es el que le va bien. Le puede ir bien un tiempo, pero la Biblia dice que él está cavando su propio hoyo, donde pronto o tarde o temprano caerá en el mismo hoyo que él hizo. Un impío es una persona, hermano, que no es leal, que hace trueques, ¿verdad? Pero no con justicia, sino que con maliciosidad. Por eso que el Señor nos libre de toda clase de iniquidad, de toda clase de maldad y de toda clase de engaño. Ese es un impío. Entonces, cuando tú veas a alguien que está engañando, está actuando impíamente. Yo no puedo decir que estoy haciendo algo si no lo estoy haciendo. Eso es un engaño. Yo no puedo oír algo o decir algo detrás de otra persona, porque eso es engañarlo. Eso es actuar impíamente. Veamos el siguiente. Salmo 37:12 dice la Biblia: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El impío es aquel que desea el mal del justo. Le da malestar, le da envidia, ¿verdad? Que el justo sea bendecido por Dios, que el justo siempre quiera tener las cosas en orden, que el justo quiera tener las cosas en disciplina. Dice que el impío se va en contra de toda clase de justicia. Es más, dice que cruje sus dientes contra el justo, se enoja. ¿Quién cruje los dientes? El que se enoja, ¿verdad? Se desespera y lo manifiesta de esa manera. Esa es la actitud, esa es la característica de un impío. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a no tramar ni maquinar nada en contra de la justicia o del justo, y menos a tener un carácter que ya truene los dientes, pues, sino que el Señor nos ayude a vivir en justicia, vivir como un justo. El impío desea el mal del hombre justo. Así que, en cuanto a ti y a mí, debemos anhelar el bien para los justos. Yo deseo que tu vida sea bendecida, que tú florezcas espiritualmente, que tú crezcas espiritualmente. Ahora quiero decirte que crecer también cuesta, porque hay que ordenar, porque hay que organizar las cosas, las áreas en el alma, las malas actitudes, el mal carácter, la irresponsabilidad. Hay que ordenarlas. Y el ordenar a veces, para el que no está acostumbrado al orden, por ejemplo, les duele o puede doler. Y ese dolor puede ser transformado en un malestar y hasta en un enojo, hasta crujir los dientes. ¿No te parece que no es la forma correcta de resolver nuestros problemas? ¿Por qué no, pastor? Porque la Biblia dice que el impío cruje sus dientes contra la justicia del justo. Que el Señor nos ayude a poder manejar todas estas situaciones. En el Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Característica del impío es que no paga sus deudas. Mira que aquí no dice, el impío toma prestado y no tiene para pagar. No está diciendo eso. Dice que el impío toma prestado y luego no paga. Es decir, que en buen chapín se hace loco, se hace el desentendido, ¿verdad? Se hace el que todo ya no tiene importancia. Esa es una forma impía de actuar. Mira, hermanos. La pregunta es, pastor, ¿se debe pedir prestado o no se debe pedir prestado? A veces es necesario pedir préstamos. A veces la premura, la necesidad o el deseo de adquirir una propiedad o algo por el estilo nos hace caer en un préstamo. Pero el justo siempre tiene para dar. Pero el impío dice que presta y ya va con su intención en no pagar. Amados hermanos, si tú le debes a alguien, procura pagarle en el tiempo que tú le dijiste. Y si no tienes en ese tiempo, pues exponte, dile, hermano, mire, yo le ofrecí pagarle
hoy o mañana o el otro mes o el mes pasado y la verdad es de que me da pena porque usted siento que me mira con ojos de fuego, pero yo entiendo que yo le debo, pero mire, por favor, deme un poquito más de tiempo. Si no te ha dicho nada, quiere decir que él puede comprender. Ahora, si tú sabes que no puedes pagar, no pidas prestado. No corras a meterte en un problema del cual no sabes si vas a salir. Si tú te evalúas y dices, no, yo saber si voy a poder pagar, entonces verdaderamente es actuar impíamente porque se pide prestado sabiendo que no se va a pagar. ¿Qué te parece si cumplimos aquel versículo que dice, no debáis nada a nadie? Que el Señor te envíe la provisión si tú tienes alguna deuda, pero actúa con justicia, no te escondas, habla. Y seguramente si la otra persona es espiritual, pues te va a comprender y sabrá él, pues qué decirte en su momento. Pero en cuanto al impío, no paga. Veamos el siguiente. Salmo 37, 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Bueno, aquí vemos la arrogancia de un impío. La actitud de un impío es arrogante, ¿verdad? Es decir, lastima, ¿verdad? A los que están a su alrededor sin ninguna pena. Nosotros en el nombre de Jesús deberíamos aprender a no caer en esa faceta de impío, sino por el contrario, deberíamos actuar con justicia. Dice la Biblia que el impío, el impío dice que va como laurel verde. Eso quiere decir que el laurel siempre lo utilizan para las carreras, para demostrar victoria en todos lados. El que actúa impíamente siempre cree que está en victoria. El que actúa impíamente siempre quiere salir en bandera hacia adelante. No. Seamos humildes. Seamos humildes delante del Señor. Y entonces verdaderamente el Señor te va a dar a ti la victoria que tú estabas esperando. Veamos el siguiente. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. El impío tiene temores. Vivir impíamente es vivir atemorizado. Cuando alguien está teniendo una actitud impía, es decir, sin respeto, sin temor a Dios, traspasándose los límites, todo eso, sabe que con Dios no se debe de jugar. Y por eso hay temores en él. El impío, porque como ya conoció la piedad de Dios, empieza a actuar de tal manera que él mismo sabe que lo que está haciendo no le agrada a Dios. Al no agradarle a Dios, el impío sabe que Dios, si es hijo, lo puede disciplinar. Entonces el impío tiene temor y dice, ay Dios mío, voy a seguir aquí, pero de repente me quitan el trabajo y plinguén, cabal, le quitan el trabajo. Voy a chocar por andar visitando lugares inadecuados, pungún, cae en choque. El impío tiene temores y en esos temores atrae de alguna forma la consecuencia de su mala actitud. Hay que tener mucho cuidado respecto a vivir impíamente. Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Bueno, el impío es falso. Al referirse a falso es que es mentiroso, es desleal, es alguien en el cual no se puede confiar. Es una persona de engaño, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sonríe, pero por detrás puede haber una amargura o un malestar. Es falso en asegurar cosas para quedar bien enfrente de otros. Debemos luchar en el nombre de Jesús para vivir en justicia y no caer en una actitud impía. No seamos falsos, al contrario, procuremos vivir una vida veraz, una vida genuina, una vida que lo que yo profeso en la iglesia
lo viva en mi casa. Que la forma en la que yo digo en mi casa que vivo en el trabajo, lo hagamos en el trabajo. No hay que ser de doble ánimo. No hay que ser falsos. Hay que ser genuinos en el espíritu. Veamos el siguiente. Proverbios 21-29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El impío es duro en su actitud. El impío es duro en recibir un consejo. El impío es duro en recibir una reprensión. Es más, el impío es duro en humillarse. ¿Cuántos casos no se han visto que por la dureza de corazón las personas prefieren apartarse de Dios? Prefieren apartarse de su congregación que los ha amamantado, donde han crecido, donde han sido nutridos por la palabra. Por la dureza de su corazón dicen no, y se van y se mantienen firmes en su dureza. ¿Qué sería si ese hombre y esa mujer actuara con justicia y que en lugar de mantenerse en su dureza fuera una persona humilde, fuera una persona, hermano, que conociera la palabra del Señor? Porque déjeme decirle que todos ofendemos, de pensamiento o de hecho, sea un ministro, o sea un siervo, o sea una oveja. Nos podemos ofender lamentablemente, pero no hay que ser como el impío, que se vuelve duro, quizás por una injusticia que él la vio, quizás por una forma de hablarle. Él se sintió tan ofendido y se pone duro y ya no quiere saber nada. ¿Cuánta gente anda allá afuera caída del evangelio por alguna situación, pero que ya al pasar el tiempo ya no le puede echar la culpa a aquella persona que lo ofendió, sino más bien la consecuencia de su vida es como principio por la dureza de su corazón? Hay personas demasiado orgullosas que prefieren mantener su orgullo en pie que permitir componer una relación. No, hombre, yo te vengo aconsejando esta noche que actuemos con justicia, como un justo, al cual la Biblia le dice que le va a ir bien, y nos alejemos de toda forma de vida de impiedad. No hay que ser duros. Si vamos a ser fuertes, fortalecidos en el espíritu, vigorosos como el búfalo que sabe sobrellevar la inclemencia del clima, como él. Pero no duro del corazón, que cuando alguien le habla del evangelio, como lo lastimó a alguien, ya no quiere nada del evangelio. ¿De qué le sirve la dureza al impío? Solo le sirve para llevarlo al foso que él mismo está cavando para su vida. Volvámonos a Jehová, volvámonos al Señor, y te vas a dar cuenta que cualquiera que ha caído en una impiedad puede volver a una vida justa. Eso lo dice la Biblia. Pero veamos el siguiente. Proverbios 25:5 dice: aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. El impío lo que provoca es inestabilidad en cualquier lugar. Aquí pareciera, ¿verdad?, que el trono, el reinado, el tipo de gobierno que tenía este rey, que era en justicia, se veía trastocado, ¿verdad?, como consecuencia de que había un impío con él ahí, provocando inestabilidad. Entonces, la Biblia es clara. ¿Qué hay que hacer? Hay que apartar al impío. Y de esa manera el trono se va a afirmar con justicia. Toda persona que actúa impíamente genera inestabilidad. Si hay un servidor que actúa impíamente en un equipo de servicio, le va a generar inestabilidad a ese grupo. Si un padre de familia, si un hijo actúa impíamente, va a generar inestabilidad en su casa, va a generar inestabilidad en sus relaciones sentimentales, va a generar inestabilidad en su trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el principio. El impío es inestable. Un día
está dispuesto y otro día ya no quiere saber nada. Que el Señor nos libre en el nombre de Jesús de toda forma de impiedad. Veamos el siguiente. Proverbios capítulo 28, verso 1 dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vaya, ¿verdad? Que en aquellos 5 misterios, ¿verdad? Y de las cosas incomprensibles que la Biblia nos enseña respecto a la vida, dice que el león, ¿verdad?, tiene un andar tan especial porque el león, dice, nunca retrocede en su caminar. Pero el impío dice que huye sin que nadie lo persiga. Ahora, yo creo también, he visto, que a veces por las circunstancias de temor que han llegado a la vida de muchos, surge el sentimiento de un impío y quizás no viviendo impíamente. Y eso hay que controlarlo. Por ejemplo, cuando una persona es extorsionada, cuando una persona es asaltada, cuando una persona es amenazada, pues en lo natural genera un temor en nuestra vida. Yo, lamentablemente, hace un par de años, juntamente conmigo, sufrimos un asalto aquí en la congregación, ¿verdad? Estábamos solitos de madrugada y quiera que no nos dio temor. Pero conforme fue pasando el tiempo, ese temor fue sustituido por la fortaleza del Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si años después yo mantuviera ese temor? Seguramente yo estaría huyendo sin que nadie me persiga. Es decir, que el temor me llevó a vivir impíamente. Acuérdense que la Biblia dice que muchos, como consecuencia del temor a la muerte, están esclavizados. No es de que esté hablando de que está viendo a la muerte ahí, sino como lo asustaron en los casos que yo le di, tuvo tanto temor de morir que queda esclavizado. Se paralizan sus actividades, se paraliza su crecimiento, se paraliza su comunión. Y eso, a la luz de la palabra, no está bien, porque entonces el enemigo lo aprovecha a que empiece a tener una vida como un impío, que huye sin que nadie le persiga. Ahora, si alguien vive impíamente, por supuesto que va a tener un estilo de vida como ese, ¿verdad? Huyendo de un lado para otro, sintiendo que es perseguido, aunque realmente nadie lo persiga. Clamamos al Señor para que aquellos que han tenido acontecimientos difíciles en su vida y que le han ocasionado temor, porque no solo un asalto puede ocasionar temor, una enfermedad puede ocasionar temor y paralizar a la gente. Un susto puede ocasionar temor y paralizar a la gente. Pero oramos, yo le ruego al Señor que envíe la ayuda para aquellas personas que se sienten en esa condición y que salgan adelante, porque más poderoso es el que está contigo que el que está en contra de ti. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Veamos el siguiente. Isaías capítulo 3, verso 11 dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Bueno, estuvimos predicando, ¿verdad?, en el servicio familiar de algunos ayes del libro de Isaías. Y pues podemos decir como una tesis que todos aquellos versículos que dicen ay son aquellos que van a participar en los ayes de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces dice: ay del impío, le irá mal, porque va a recibir su pago conforme a sus obras. Entonces el impío tendrá un mal fin. Apartémonos de toda forma de impiedad, apartémonos de toda maldad, apartémonos de todo engaño, apartémonos de todo aquello que a Dios no le agrada, porque al final la Biblia dice que al impío le será pagado según sus obras. Y eso lo único que me dice es que tendrá un mal final. Si tú estás apartado de Dios, acércate a Dios. Si tú estás cometiendo faltas y pecados y ya no tienes temor, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Si estás teniendo una mala convivencia con tu familia, apártate y pide perdón. Abandonemos la forma impía de vivir para que luego no venga la paga
respecto a nuestras maldades. Primera Pedro capítulo 4 verso 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, la Biblia nos enseña que el impío corre un gran riesgo respecto a su salvación. Pastor, ¿se pierde la salvación? ¿Nos quitan la salvación? Bueno, aquí dice que el impío podría no salvarse. La Biblia nos enseña a nosotros de aquel muchacho de 1 Corintios 5:5 que estaba actuando impíamente, que le fue dado un trato en su cuerpo para que fuese salvo su espíritu y no se perdiera. Entonces, el impío corre mucho riesgo en cuanto a su salvación. Entonces, apartémonos de toda forma de impiedad y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con justicia para ser salvos. Aún ellos con dificultad se van a salvar, dice la Biblia. Quiero recordarte que Dios tiene un pago extraordinario para los justos, pero viene un pago de mucho dolor para los que actúan impíamente. No podemos jugar con el Señor. Y quiero concluir con este libro, con este versículo del libro de Isaías, capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino. Mire, quiero que me pongan ahí, por favor, ese versículo en grande. En el nombre de Jesús. Léelo tú ahí, detenidamente. ¿Oportunidad para el impío? Claro que hay oportunidad. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tu familia, tus hermanos biológicos o tus hermanos en Cristo, la iglesia, todos nos pueden abandonar y tachar con una cruz, con una X, mejor dicho, ¿verdad? De que no hay perdón para nosotros. Pero la Biblia dice que el Dios nuestro es amplio en perdonar. ¿Qué pide Él para perdonarnos? Bueno, que el impío deje el camino de impiedad. Que el hombre sin ley, porque inicuo quiere decir sin ley, sin gobierno, abandone sus pensamientos y que estos se vuelvan a Jehová. ¿Qué es volverse a Jehová? Bueno, reconciliar con Él, entablar una nueva comunión con Él, leer la Biblia, congregarnos, orar, alabar. Este es un llamado para la iglesia de Cristo, ven Señor Jesús, para las ovejas, para los servidores, para los obreros y para las ayudas, y definitivamente para la familia pastoral. Si estamos viviendo impíamente, lo mejor que debemos de hacer es dejar ese camino y volvámonos a Jehová. Yo quiero hacer una oración contigo, pero primero quiero orar por aquellos que se sienten aludidos a esta palabra. Impío no estamos hablando de un pagano que no conoce a Cristo. Impío estamos hablando de un creyente que vive sin temor de Jehová, pecando y pecando. Si tú eres esa persona, lo que tú necesitas es reconciliar con el Señor. ¿Y cómo hago, pastor? Vamos a hacer una oración. No solamente para reconciliar, sino para aceptar. Si hubiera alguien ahí que quiere aceptar a Cristo y abrirle su corazón, Cristo está dispuesto a recibirte. ¿Lo quieres recibir tú? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, esta noche yo te vengo pidiendo perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi forma impía de vivir y creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Pongo mi vida delante de ti y te pido que me ayudes a ser un hombre fiel. Abro mi corazón para que habites dentro de él y te corono como el Rey de Reyes y Señor de Señores de mi vida. Amén.
Hermano, que el Señor te bendiga si hiciste esta oración. Dios te va a ayudar. Y por aquellos que en medio de la dificultad o tal vez en medio de la abundancia han procurado vivir una vida justa, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga ayudando. Sigue confiando en Dios, sigue teniendo esa devoción y seguramente Dios te recompensará. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por la vida de tu pueblo, Señor. Y te ruego, Señor, que los bendigas abundante y ricamente. Y que toda forma de vida a la manera de impiedad hoy sea abandonada. Y que todo árbol que el Padre no plantó sea arrancado de los corazones de cada uno de nosotros. Y que venga la fuerza para vivir una vida justa. Como pastor de esta congregación, yo lanzo una palabra de bendición sobre tu pueblo y sobre todos aquellos que están al alcance de nuestra voz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo, mi amado hermano, mi amada hermana, a vivir una diferente forma de vida, una vida genuina, una vida íntegra en Jesucristo. Por lo demás, te esperamos mañana al devocional del día martes, ¿verdad? A partir de las 6:20 de la tarde. Te envía saludos mi esposa, te envío saludos toda mi familia y recuerda, consolémonos con estas palabras. Maranata. Y el pueblo del Señor dice, ven Señor Jesús. Bendiciones, nos veremos pronto. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita